Dios les bendiga a todos. Yo soy el pastor Carlos de Morales, su abogado de la verdad. Le doy la bienvenida al canal. Y hoy vamos a el tercer sermón de la línea de sermones sobre David en este playlist de sermones semanales. Le invito a ver los dos anteriores para que tengan el contexto de lo que hemos estado hablando sobre el rey David, bajo la tesis de que David es la persona más importante que hay en las escrituras después del maestro, ¿no? De Dios. La persona más importante de la Biblia es David. Y hoy, bajo el título Preludio, David enfrenta osos y leones, lo que queremos es ver los detalles de la preparación, ¿verdad? Ese preludio a la pelea que tuvo David con Goliat. Vamos a ver su experiencia previa. Y quiero comenzar con el versículo número 15 que dice: Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. La cosa es que fíjense que el verso 15 está diciendo, mira, que David retorna a su casa con su papá. Entonces se forma todo este asunto de la guerra con los filisteos. Entonces, versículo 21 al 23, vamos a leer rapidito, dice: Y se pusieron en el orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Dice: Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él estaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos. Se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Bueno, fíjense que en el versículo 21 a 23 es ese momento en que David se percata y escucha por primera vez a este gigante, ¿verdad? Insultando y invitando a pelear, como dicen, a Israel. A los ejércitos de Israel. Pero el versículo 24, a mí me parece que es bien importante que entremos en él. Mire, en este versículo vemos a Saúl y al ejército con miedo a Goliat. Estaban temerosos, estaban asustados. No nos podemos sorprender de este miedo, de este temor, porque cuando un hijo de Dios se aparta de Dios, comienza ese temor. Una de las cosas que yo les quiero demostrar hoy en este breve video es que David es la persona más valiente que existe en las escrituras. Y Dios sabía eso. Por eso Dios lo escogió a él y no escogió a sus hermanos, porque sus hermanos eran unos cobardes. No tenían la valentía de David. El corazón de David era un corazón recto, como lo dice el Salmo 1. David realmente se estaba describiendo a sí mismo, porque David amaba a Dios. Como dice el versículo número 2, la ley de Dios era su delicia y en ella meditaba continuamente. ¿Sabe? David era diferente a sus hermanos. Así que esa valentía de David surgía de su propio carácter y también surgía del hecho de que él tenía una relación con Dios extraordinaria. Y es necesario que nosotros comprendamos que como soldados en el ejército de Dios, nosotros tenemos que ser valientes. No podemos tener miedo al mundo, no podemos tener miedo a los enemigos de Dios. Tenemos que ir a la batalla. Fíjense cómo dice el versículo 21, que él corrió a la batalla. David nunca le tuvo miedo a enfrentarse a los enemigos de Dios, a sus enemigos. Ahora vamos al versículo 26 y lo quiero leer, porque el versículo 26, primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 26, es uno de esos textos famosos de la Biblia. Y lo leo, dice la escritura: Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: que harán al hombre que venciere a este filisteo
y que quitare el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Ustedes ven, ¿acaso usted no lee esta porción y se enardece su corazón? ¿Usted no siente algo del Espíritu de Dios cuando leo una escritura así? Porque yo la siento, yo la percibo. Cada vez que yo leo esto, yo recibo es algo espiritual, es algo que llega a mis emociones, a mis sentimientos. Porque en ese versículo, amigos, hermanos, en ese versículo vemos, ese era David. David amaba a Dios con una intensidad tan grande. David tenía un celo por Dios tan grande. Usted y yo debemos tener ese celo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el maestro le decía a la mujer samaritana que Dios estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad? Eso es lo que significa. Es que Dios quiere gente genuina. Dios, los verdaderos hijos de Dios, el Yahudim de Dios. Yahudim en el sentido espiritual, ¿verdad? Para los que son herederos por la promesa a Abraham. O Yahudim porque sean descendientes de Jacob que están sobre la faz de la tierra. Y ese proceso de comenzar a despertar, porque hay muchos que son Yahudim genéticamente hablando y ni lo saben. Ese proceso ya comenzó. Ese es otro tema. Pero todos los hijos de Dios que aman a Dios necesitan ir a encontrar ese espíritu de David, esa conducta, ese carácter del rey ungido de Israel. Mire cómo dice el versículo 31 y 32. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y Saúl le hizo venir. Porque rapidito le dije, mira Saúl, aquí apareció uno. Saúl andaba buscando a un valiente. El valiente estaba cuidando las ovejas de su padre, de Isaí. Ninguno de los tres hermanos de David eran los valientes. ¡Wow! Bueno, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Wow, hermano! ¿Dónde están los valientes que digan, aquí estoy yo para dar la batalla por el Dios de los cielos? Aquí estoy yo para dar la batalla por su revelación. Sí, porque la Biblia dejó de ser importante, las escrituras dejó de ser importante para mucha gente. La tienen en poco. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes que se enfrentan al mundo, al moderno, al del siglo XXI, porque estamos en la última generación? ¿Dónde están los valientes que digan, me enfrento al filisteo, me enfrento al mundo, me enfrento al Estado, me enfrento a los demonios, me enfrento a los agentes operacionales del demonio, a los brazos operacionales? Sí, porque hoy con esta falsa comprensión de lo que significa la gracia de Dios, estamos viviendo tiempos en donde los hijos de Dios están diciendo, no, no hables mal, no digas nada, ellos son almas de salvación, tienes que hablar con mucho amor y con mucho tacto. Sí, hay que hablar con amor y con tacto, pero hay que hablar la verdad. Y en tiempos en que la verdad ofende, en tiempos en que la verdad es enemiga del Estado, enemiga de los medios, enemiga
del gobierno, enemigas de los dueños de las empresas, en tiempos en que la verdad es enemiga del sistema, aquellos que defiendan la verdad van a ser rechazados, van a ser oprobios, van a ser perseguidos, se les van a cerrar las puertas. Y hay un montón de creyentes que prefieren el dinero, prefieren estar de buenas con el mundo y han cedido y se han acobardado. Y usan todo este eufemismo teológico de que no, bajo la gracia de Dios hay que orar y tú sabes, no, pero no hables tan muy, o sea, tú sabes, porque a lo mejor Dios lo quiere salvar. No, por Bad Bunny lo que hay que es orar para que él se convierta. Bad Bunny para que se coja y se convierta, pero mientras no se convierta, es un hijo de las tinieblas, es un enemigo de Dios, es un filisteo. Y estamos llamados, y estoy hablando, lo traigo como ejemplo porque lo conoce todo el mundo, pero hay un montón de Bad Bunny. Ya hablé de Tatito Hernández en un video. Enemigo de la causa de Dios. ¿Dónde están los valientes para defender la causa del Dios de los cielos? Que mucha gente dormida hay, que mucho ignorante hay dentro del pueblo de Dios, pero también hay unos cuantos cobardes. Dios tenga misericordia. Pero si tú eres un soldado de Jesucristo, eso es lo que le dice a Timoteo. Es más, vamos a buscarlo. Dice el versículo 3, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El que se mete como soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades. Entonces la gente se cree que estas porciones de las escrituras son para nada más para los líderes y para los pastores, porque como Timoteo era pastor, un pastor joven, un muchacho joven. Entonces le dice, no, eso es para Timoteo que es pastor. No, 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 eso es para todo aquel que es llamado. Lo que pasa es que muchos son llamados y pocos los escogidos. Dice el verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso significa que los hijos de Dios de Yahudim tienen que tener una fidelidad a Dios extraordinaria, una entrega a Dios extraordinaria en el mundo espiritual para ser soldados en el ejército de Dios. Y entonces usted tiene que cuidarse. Tenemos que cuidarnos, que los asuntos del mundo no nos enreden. Y a algunos Dios los llama de una manera, a otros los llama de otra. Yo no estoy diciendo a la persona que si usted tiene algún negocio, no tenga el negocio. Eso no es lo que dice la Escritura, ni lo que yo estoy tratando de plantear o interpretar. Lo que yo estoy diciendo es que nada debe de ser más importante que Dios, ni nada en el mundo debe de impedir que usted y yo seamos unos soldados que cumplamos con la encomienda que Dios nos pone. Del versículo 33 al 37, que aquí hay algo extremadamente importante, que va a otro aspecto fundamental de este preludio a la batalla contra Goliat. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, salía yo tras él. Lo ve que David era valiente. Él se iba tras el oso. Usted se imagina a David persiguiendo osos y leones. Es que imagínenselo, porque esto es escritura. Esto ocurrió, esto es literal. Esto es literal. Ok. ¿Cuántos han visto un oso, un león? Yo los he visto de frente, de cuerpo presente. ¡Ay, mi madre! David era un bravo, mi gente. Dios necesita que seamos bravos. Dice, versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Wow.
Te dirá que cómo va a ser. Sí, porque hay gente que dudan de las escrituras. Es el relato. Es el relato. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Fíjese bien, con la seguridad, con la fe puesta en Dios. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Yahuwah, o Jehová, ¿verdad? En la versión Reina Valera, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Bueno, esa fue la preparación de David, la preparación de enfrentarse a leones y osos para defender las ovejas de su padre. Y usted dirá, wow, pero ¿será cierto? Bueno, mi gente, cuando usted lee ese versículo, yo no sé si ustedes lo habían pensado o lo habían meditado, pero es que ya Dios había hecho esto con Sansón. Finalmente, versículo 38 al 40, voy a leer. Dice, y Saúl visitó a David con sus ropas, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Estoy leyendo el verso 40, en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David necesitaba confiar en Dios y en las habilidades y en las destrezas y en la experiencia que Dios le había dado a él. Con las herramientas de Saúl, con la armadura de Saúl. Saúl, vamos a decir que tuvo la buena fe de decirle, pues mira, pues toma esto, ¿verdad? Mira a ver, para que te ayudes. Entonces Saúl no comprendía, porque acuérdense que ya Saúl espiritualmente estaba ciego, no comprendía las cosas espirituales de Dios. Saúl estaba tratando de ayudar a David a enfrentarse a Goliat con estrategias materiales, terrenales. A usted y a mí Dios nos diseñó. Mucha gente todavía no comprende que usted y yo somos creados por Dios. Somos diseños de Dios. Y confiar en su creador. Usted se tiene que entregar a su creador. Ustedes creyentes tienen que confiar y entrar en esa presencia y en esa unción y en esa adoración y en esa búsqueda del conocimiento de la verdad de Dios, porque eso es lo que lo va a ayudar a usted a enfrentarse, metafóricamente hablando, al gigante. Busque a ver cuáles son las armas que Dios a usted le ha dado, las destrezas, las habilidades. Úselas. No use las de otros. A cada cual Dios lo usa en la forma en que Dios lo determina. Yo soy como yo soy. Usted no se tiene que parecer a mí. Usted no se tiene que parecer a nadie. Usted tiene que ser lo que Dios quiere y como Dios quiere que usted sea. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.